Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Conversaciones Kids. Este es un espacio en el que tendremos la posibilidad de intercambiar experiencias y debatir sobre temas vinculados a la educación en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Maciel Morales Aceitón. Soy investigadora de KidsLab y estaré acompañándolos durante toda esta conversación. Agradecemos a cada persona que está viendo este contenido a través de nuestro canal de YouTube, de la página de Facebook y del KidsLab. Los invitamos a que sigan nuestro fanpage y se suscriban a nuestro canal y compartan este contenido. Antes de comenzar, quisiera contarles brevemente sobre qué es el KICS, iniciativa impulsada por la Alianza Mundial para la Educación y el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo. KICS tiene varios centros regionales alrededor del mundo, y en el caso de América Latina y el Caribe, esta red de conocimiento es liderada por SUB, el primer laboratorio de investigación e innovación en educación para América Latina y el Caribe, y por la Organización de Estados del Caribe Oriental, OECS. A su vez, el KICS incluye 10 países miembros, que son Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía, Guatemala y El Salvador. En esta ocasión es un placer tener como invitada a Mariela Celada Ochoa, directora regional de la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, RedLey, y quien nos ha acompañado en varios espacios de KidsLab, como la comunidad de práctica sobre perspectiva de igualdad de género en la educación pública, el coloquio Educar en tiempos de crisis y emergencia y el primer número de la revista KidsLab Investigación en Educación, entre otros espacios. Con Mariela, el día de hoy estaremos conversando sobre los desafíos del trabajo de lectoescritura y también de la investigación para la incidencia en políticas públicas educativas, específicamente desde su experiencia de investigación de lectoescritura inicial en la región. Muchas gracias, Mariela, por aceptar esta invitación. Hola, Maciel, pues muchas gracias a KICS y a ustedes por la invitación para compartir con este espacio y poder no solo compartir nuestra experiencia, sino también conocer otras experiencias y aprender de ellas también. Mariela, entonces vamos a empezar por presentarte, ¿no? Mariela Celado Ochoa es licenciada en Educación con maestría en Medición, Evaluación e Investigación y Currículum de la Universidad del Valle de Guatemala. Tiene una maestría en Estudios de Política Educativa de la Universidad de Illinois, Chicago, gracias a una beca Fulbright. Su experiencia docente se ha desarrollado a lo largo de todos los niveles educativos. Eso le ha permitido compartir su gusto por las ciencias naturales y las ciencias sociales. Asimismo, ha coordinado proyectos con el Sistema de Naciones Unidas de Guatemala, USAID y otras agencias de cooperación en apoyo al Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Juventud, entre otros. Con experiencia en investigación educativa y gestión académica y financiera de programas y proyectos. Actualmente es la directora regional de la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica al Caribe, RedLey. Bueno, ahora sí damos inicio a esta conversación. La idea, Mariela, es ayudar al público que nos está escuchando en este momento, que nos va a escuchar, a conocer un poco sobre la Red para la Lectoescritura Inicial en Centroamérica y el Caribe. Cómo se construyó, cómo se ha implementado, cuáles han sido los principales aprendizajes y sobre todo cuál es el llamado o más bien invitación que se le hace a los diferentes sectores del ecosistema educativo de la región para afrontar desafíos de la lectoescritura inicial. Para esto entonces me gustaría comenzar preguntándote, ¿cómo y por qué nace la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe? Bueno, la red, realmente RedLey es una red bastante joven que surge en 2018 y que tiene su antecedente en el programa de capacidades Black Reads que estuvo funcionando en la región y que evidenció que teníamos una falta de producción de evidencia regional y local en torno a cómo ocurría el proceso de aprendizaje de la lectoescritura inicial principalmente. Y de esta cuenta, pues, se conforma esta red que está conformada por 7 universidades regionales, una por cada país de la región, incluyendo República Dominicana, y un organismo regional que es la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del Sistema de Integración SICA, y que lo que busca justamente la red es reducir esta brecha entre la producción de evidencia que pueda mejorar no solo la enseñanza de la lectoescritura inicial, sino también aportar evidencia para la toma de decisiones de política pública. Entonces, digamos, estamos entendiendo la importancia de producir evidencia en 2 grandes niveles, no solo para el nivel macro de política pública, sino también para el nivel meso y micro,
de contribuir a procesos de formación inicial y continua de docentes, pero también con apoyar intervenciones y procesos micro que se desarrollan en el aula. Muchas gracias, Mariela. Y tomando entonces tus palabras, me gustaría también saber cuáles son las áreas de acción o la agenda de investigación y por qué son relevantes para la región. Ok, bueno, cuando nosotros hablamos del plan de trabajo de la red o de nuestras áreas prioritarias de intervención, nos centramos en, digamos, tres grandes áreas. La primera, ¿verdad? Es investigación, donde efectivamente hay todo un proceso de producción de evidencia muy contextualizada. Nosotros siempre decimos que producimos evidencia desde la región, en la región y para la región, sobre el aprendizaje de la lectoescritura inicial y la lectoescritura emergente. Tenemos un proceso, otra de las áreas más bien, es la de formación, donde vinculamos, digamos, todo lo producido por la evidencia en procesos e iniciativas de formación dirigidas a funcionarios de ONGs que realizan intervenciones en el terreno, digamos, ¿verdad? Docentes, líderes educativos, funcionarios de ministerios de educación. Y el otro gran componente es el de comunicación y abogacía, donde efectivamente buscamos cómo movilizar todo este conocimiento que producimos y hacerlo accesible para diferentes audiencias. En este sentido, es bien importante, Maciel, mencionar que nos preocupamos siempre no por ver aisladamente estas tres áreas de acción, sino por cómo logramos formar con ellas un círculo virtuoso donde de la investigación se produzcan acciones de formación y a la vez podamos movilizar todo este conocimiento a través de materiales educativos, diferentes propósitos para diferentes audiencias. Y en esta línea, la agenda de investigación que la Red Ley propone y que valida a nivel regional con diferentes actores, tiene como tres grandes áreas, ¿verdad? La primera era toda la parte de la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura inicial, generar evidencia en torno a esta. La siguiente es la lectoescritura emergente y todos los temas vinculados a ella, ¿verdad? Y la última es la producción y el uso de la evidencia en torno a la lectoescritura inicial. Entonces, lo que buscamos es que todas nuestras acciones estén conectadas a través de estos componentes, como nosotros le llamamos, la investigación, la formación y la comunicación, pero también que respondan a la lógica de esta agenda de investigación que queremos proponer a la región. Sí, es muy interesante lo que tú dices, Mariela, como de este trabajo articulado, ¿no? Entre la información, la investigación, la formación y la comunicación. Y pensando sobre todo en el segundo punto, bueno, en todos que hablas como de vincular la evidencia en los procesos de formación, pensaba que como teniendo presente la importancia de la educación inicial que hablábamos, ¿no? Y de los desafíos que existen en la región respecto a la primera infancia y también los desafíos que existen en relación a la formación de profesores respecto a primera infancia, nos gustaría preguntarte cómo el trabajo que ustedes realizan desde la Red Ley está contribuyendo al propósito de diferentes sectores para incidir en la política pública educativa en este tema de primera infancia. Porque es una temática muy emergente y relevante, primera infancia en la región, y esto se articula completamente con lo que es lectoescritura. Entonces, por eso nos interesa tanto hacer este viaje entre lo que hacen ustedes con primera infancia. Pues bueno, justo un poco para tratar de responder y teniendo siempre presente que nuestro propósito es llenar brechas en cuanto a conocimiento y generación de evidencia, desarrollamos nuestra segunda investigación regional, era un poco identificar qué es lo que la política pública de los países que conforman la red normaba en torno a la primera infancia y cómo existía, digamos, esta brecha en relación a algunas intervenciones que identificamos y logramos mapear, ¿verdad? Porque, como tú bien dices, lo que ocurre con la primera infancia es que es una etapa fundamental, pero que usualmente hay intervenciones de diversos sectores, o sea, requiere una intervención intersectorial y cuya atención o digamos, la rectoría no descansa solamente si habláramos del Estado, no descansa solamente en una institución, sino que aquí interviene muchas veces bienestar social, salud, educación, ¿verdad? Y otras instancias
que efectivamente necesitan una coordinación para que hablemos de intervenciones integrales en torno a la primera infancia, ¿verdad? Entonces, la Red Ley en su segunda investigación regional quiso relevar esto porque efectivamente cuando hablamos de intervenciones necesitamos identificar cuáles son estas áreas prioritarias de intervención, si hay buenas prácticas, ¿verdad? Y cómo efectivamente necesitamos una coordinación entre todos los actores que intervienen para poder lograr intervenciones de calidad basadas en evidencia y que permitan una atención integral a la primera infancia, ¿verdad? Entonces, sabemos que de la investigación generada pueden surgir evidencia o insumos para planificar intervenciones y eso es lo que nosotros queremos aportar a tomadores de decisión, a diseñadores y desarrolladores de programa, para que efectivamente puedan tener una base sobre la cual construir intervención. Gracias, Mariela. Es muy interesante lo que planteas y también esto como de las intervenciones integrales, ¿no? Que son tan importantes. Sí. Y eso me lleva también a esta pregunta de otro desafío importante y también emergente y relevante en la región que tiene que ver con que la educación tenga una perspectiva de igualdad de género, ¿no? Y volvemos entonces a esto de una educación integral de verdad. Entonces, pensando en este reto y bajo la mirada de ustedes, tú y de la institución a la que tú trabajas, la pregunta es un poco difícil quizás, pero me gustaría saber si tú crees que es posible trabajar la lectoescritura con perspectiva de igualdad de género, si quizás puedes darnos algunos ejemplos, si es que consideras que es posible, y si ustedes lo han hecho, ¿cómo lo han logrado? Ok, yo te diría que aquí desde mi perspectiva, creo que todas las intervenciones que realizas en el aula necesitas verlos con un enfoque de género. O sea, para mí el género permea o es transversal a todo lo que ocurre en el aula, ¿verdad? Y un ejemplo concreto en este sentido es que, por ejemplo, en la región y concretamente Guatemala, pero no dudo que lo que la evidencia nos dice es que es lo mismo en la región, es que en el caso de las niñas, usualmente llegan hasta tercero primaria, usualmente, si no es que abandonan antes la escuela. Y cuando hablamos de lectoescritura inicial, estamos hablando de que tercero primaria es, digamos, donde se consolida o finaliza, si lo pudiéramos decir de alguna forma, el proceso de aprendizaje de la lectoescritura inicial. Entonces, para mí, el tema del desafío, en este caso, en el enfoque de género, es cómo lograr que las niñas lleguen más allá, que permanezcan más allá y no limitarlas a un aprendizaje básico de la lectoescritura inicial. Y también pensar en la mirada de los recursos y de los materiales que utilizamos cuando estamos consolidando el proceso lector, cómo estos materiales, los libros de texto, tienen ese enfoque también de género y no reforzamos estereotipos en las ilustraciones que presentamos de la mamá siempre en la cocina, mi mamá me ama, habrá un poco esta lógica que Mafalda decía de no reproducir como esos estereotipos que la misma sociedad nos va enseñando, ¿verdad? Y también cómo nos preocupamos también porque los docentes estemos atentos y tengamos esa sensibilidad para identificar cuando nosotros estamos reproduciendo ciertos estereotipos en general en torno a la participación de los estudiantes. Por ejemplo, si damos igualdad de oportunidad de participación a niñas y niños, si ponemos, digamos, igual atención al logro educativo en el caso de niñas y niños. Entonces, yo sí creo que hay muchos elementos que no necesariamente son solo de la lectoescritura, pero que sí son transversales a muchas de las acciones que ocurren dentro del aula y que necesitamos hacerlos evidentes para que dejemos de normalizar estos comportamientos muchas veces desde la parte docente, ¿verdad? Y sí, hay un trabajo muy fuerte que hacer en el caso de casas editoriales, producción de libros de texto, para que esto se visibilice, ¿verdad? Y seamos sensibles también a el tipo de ejemplo que ponemos, el tipo de ilustración, si no estamos repitiendo, reproduciendo estereotipos en todo esto, en el aprendizaje de la lectoescritura, porque al final es el material que te llega y el material que usas y que a veces no ves, digamos, estas cosas. Sí, gracias, Mariela.
Claro, pensaba lo mismo también como en los textos, en los libros que los niños aprenden a leer exactamente, Así ¿no? es, Como este material tiene un sesgo también y cómo replica como las desigualdades de género y la importancia también de tener esa sensibilidad como docente de poder cambiar esos estereotipos y no reproducirlos, porque muchas veces también como que uno como que lo racionaliza, lo entiende, pero al momento de llevarlo a la práctica termina repitiendo así es, lamentablemente. Entonces también así es es. como un trabajo constante y creo que lo que hacen ustedes, que es la lectoescritura inicial, ¿no? Que tiene que ver con primera infancia y además con perspectiva de igualdad de género, creo que es una combinación, una fórmula bastante exitosa en el sentido que es la base, ¿no? Para que Así nuestros es. niños y niñas puedan crecer sin estereotipos y qué mejor que aprender a leer y a escribir, el amor a la lectura con textos que nos den una Sí. enseñanza, porque no solamente género, ¿no? Hablamos de la Ah, inclusión en todo su ámbito. así es, así es. Y pueden ser, digamos, esos primeros textos o esas primeras, sí, textos cortos a los que los niños y las niñas se aproximan, que les den otra mirada realmente de lo que ocurre o que empecemos desde ahí a romper, digamos, ciertos estereotipos a lo que hacen las niñas y lo que hacen los niños, a medio ambiente, a formación ciudadana, o sea, abre un mundo de posibilidades, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, y cambiando un poquito de tema, Mariela, pero siguiendo con el trabajo que ustedes realizan, quería que nos enfocáramos un poco sobre la cultura de investigación, que ya lo decías al principio, y el uso de evidencia en la política y prácticas educativas, que Ujú. muchas veces también en la región estamos a veces un poco al debe con el uso de evidencia. En algunos casos no nos cuesta quizás sistematizar a veces las prácticas. Bueno, entonces quería preguntar, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos que ustedes han encontrado en el ecosistema educativo en torno a este propósito? ¿Y qué tipos de acciones adicionales han implementado o piensan implementar en algún futuro para fortalecer esta cultura de investigación y el uso de evidencia en la región? Ok, bueno, creo que una de las lecciones que la red ha aprendido un poco de su experiencia corta, pero que digamos nos ha enseñado mucho en la región, es que efectivamente la región necesita producir evidencia, ¿verdad? Muy contextualizada, más que todo porque cuando estamos hablando de un proceso tan importante y que marca mucha de la vida, y aquí me quiero referir a no solo la vida académica, sino la vida ciudadana de una persona. O sea, te enfrentas distinto a la sociedad cuando sabes leer que cuando no. Eh, pasa por comprender cómo ocurre el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Y lo que sucede es que tenemos mucha evidencia producida en ambientes anglosajones, por ejemplo, o en ambientes europeos, donde nos enfrentamos a idiomas no transparentes como el español, y eso ya marca una diferencia en relación a cómo se realiza el proceso de aprendizaje. Pero también algo que aprendimos mucho es que necesitamos invertir no solo tiempo, sino recursos y procesos para formar investigadores jóvenes en la región, porque efectivamente esa evidencia no se va a producir si no generamos desde las instituciones formadoras, las universidades, estos espacios de formación a través de mentorías, donde investigadores más experimentados acompañan a investigadores un poco más jóvenes o noveles, y necesitamos formar estas capacidades en la región. Y también saber cómo podemos traducir esta evidencia producida desde un ámbito académico a hacerla accesible a tomadores de decisión que no van a leer un artículo, pero sí van a leer un policy brief, por ejemplo, o incluso a otras audiencias que lo que van a leer es una infografía, que se van a acercar a través de una imagen, pero que van a poder tener a partir de eso esa conexión, ¿verdad? Con lo que la evidencia nos está diciendo. Y a partir de eso es que nosotros desarrollamos algunas actividades que lo que buscaban era movilizar este conocimiento, porque estábamos claros que no queríamos producir conocimiento que se quedara en los anaqueles o en los estantes de una biblioteca, sino que efectivamente fuera utilizado por diferentes audiencias y para esto, para lograr esto, era clave efectivamente articular ese ecosistema. Me gusta mucho la palabra que tú utilizas porque creo que a nosotros el trabajar en redes nos enseñó esto, que al final necesitas articular y conectar los puntos para lograr
cambios sistémicos, ¿verdad? Y esto no es fácil cuando hablamos de la región, ¿verdad? Porque efectivamente estamos muy acostumbrados a que la academia trabaja por su lado, el gobierno y el Estado por el de él, las intervenciones por el suyo. Y creo que aquí está el desafío en cómo conectamos todos los puntos, ¿verdad? Y cómo los problemas complejos a los que nos enfrentamos, ¿verdad? Que son desafíos, primera infancia, mejorar calidad en los aprendizajes, lectura, requieren intervenciones de múltiples actores, pero intervenciones coordinadas, ¿verdad? Y eso, las redes son una gran oportunidad para lograrlo. Entonces, estamos claros desde la Red Ley que efectivamente tenemos que invertir en formar investigadores en la región, tenemos que invertir en lograr conectar a todos estos actores, ¿verdad? Que intervienen y obviamente también en cómo hacer accesible lo que producimos por la evidencia de la investigación a diferentes audiencias, ¿verdad? Para lograr que esta llegue a diferentes actores. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que decías, con esto también de traducir la evidencia, ¿no? Porque también pasa mucho que bueno, lo que ya has venido como comentando, la articulación entre las diferentes dimensiones, entre los diferentes ejes de los actores educativos, porque muchas veces, claro, se produce evidencia, pero esta evidencia no conversa con los tomadores de decisiones o mismo con formadores, con profesores, como que es muy importante, como tú dices, generar estas redes para que haya precisamente esta articulación. Y en ese sentido, me interesa saber, ustedes trabajan en diferentes países, esta red de lectoescritura, ¿cómo es la articulación entre diferentes países? ¿Por qué? Por supuesto, tenemos desafíos regionales en común, pero cada territorio también tiene su particularidad. Tú hablabas también de trabajar desde y para la región, que también me parece que es muy importante. Entonces, esa es la pregunta básicamente, es cómo se articula con todos estos países miembros. Bueno, si bien, digamos, nosotros tenemos una red regional, estamos claros, como tú mencionas, que hay desafíos comunes, pero también hay particularidades que necesitamos atender muy ya del territorio de cada país, ¿verdad? Y en este sentido, algo que nos permite concretar estas particularidades y atenderlas de una mejor forma es que cada una de las universidades que conforman la red en cada uno de los países de la región asume el liderazgo de conformar estas redes nacionales, donde a nivel local, digamos, ya invitas otras universidades, organismos de cooperación implementadores, organizaciones no gubernamentales, instituciones formadoras de docentes, porque lo que nos interesa es justamente traer toda esa riqueza, incluso esos desafíos muy locales, a una posibilidad de abordaje desde lo nacional, pero que sin que pierda, digamos, esta contextualización. Y ahí es donde cada universidad va asumiendo, digamos, este liderazgo y nos ayuda a ir poniendo el contexto muy propio de Guatemala o de Nicaragua, digamos, en esa como lupa de lente de aumento que nos permite verlo, digamos, en un espacio más propio de cada uno de estos países. Y también ahí en esa línea es bien importante mencionar que esto permite también que las necesidades propias de cada región vayan siendo atendidas de una forma más específica que a veces en lo regional pueden quedar un poco desdibujadas, ¿verdad? Entonces, estas redes nacionales tienen esa gran posibilidad de permitir aterrizar y concretar lo local y efectivamente poderlo atender desde cada una de las particularidades de los países. Sí, me parece que es muy enriquecedor para el trabajo también tener esta mirada como territorial particular específica, pero también tener esta abertura regional porque permite la comunicación, permite el aprendizaje, permite tantas cosas con los otros países que también son como colegas, ¿no? Están a la par de nosotros. Ajá, sí. Mariela, bueno, ya para finalizar la entrevista, me gustaría preguntarte por los desafíos a futuro de la investigación en educación en la región y quizás tener alguna suerte de recomendación de la parte de ustedes para otras iniciativas similares que nos podrían estar escuchando en este momento. Quizás algunas palabras claves o algunos conceptos claves que podrías desarrollar
para avanzar y hacer sostenible un proyecto tan ambicioso como el que ustedes están realizando y como lo que es también generar una red de investigadores educativos, que es lo que está pasando ahora en la región? Bueno, en relación con los desafíos, yo creo que la situación que estamos viviendo, tanto de la pandemia como de este retorno a la presencialidad, nos viene a plantear desafíos que creo que todavía no hemos logrado dimensionar en su justa dimensión, valga la redundancia. Y en el tema que nos ocupa dentro de la Red Ley, el tema del aprendizaje de la lectoescritura va a ser uno de los temas relevantes, no porque los demás no lo sean, pero porque este es una destreza habilitadora para muchos otros aprendizajes y que vamos a tener que ser muy claros en que muchos de los niños y niñas que hoy van a retornar a la presencialidad en las escuelas aprendieron a leer en pandemia, posiblemente con pocos recursos, no necesariamente todos con las mismas posibilidades, algunos más, menos acompañados por sus padres u otros cuidadores, pero el maestro tiene un desafío al tenerlos a todos en el salón de clase y tratar de ajustar la enseñanza a estas múltiples necesidades, ¿verdad? En algunos contextos ya se empieza a hablar de que vamos a tener que reaprender o reenseñar este proceso de la lectoescritura inicial, que me parece que va a ser un desafío no menor para los sistemas educativos, ¿verdad? Eh, y en el caso de tal vez, Maciel, de las recomendaciones o de lo que me parece relevante en la región, creo que necesitamos justamente invertir en investigación, porque si bien ya nuestros países tienen una deuda, como tú dices, en el tema de la investigación en general, en la investigación en educación todavía la deuda es mayor, pero yo escuchaba a Javier González, el director de Suma, en una intervención en el Foro Centroamericano de Donantes en Honduras, y él decía, y me hacía tanto eco, el costo que para nuestra región tiene que las decisiones de política no se tomen con base en la evidencia, es un costo altísimo para una región que siempre está en deuda en educación. Entonces, creo que todavía necesitamos seguir insistiendo en que hay necesidad de invertir en investigación en educación, pero también hay necesidad de formar investigadores jóvenes en la región, de conectarlos entre ellos, ¿verdad? Y hay una necesidad muy grande todavía de cómo conectamos lo que la academia y otros entornos, tanques de pensamiento están produciendo con tomadores de decisión. Estos dos mundos todavía no se hablan lo suficiente y necesitamos seguir insistiendo en esto para que efectivamente la evidencia informe la política pública, ¿verdad? Yo te diría que es una gran necesidad en la región sobre la cual necesitamos seguir insistiendo aún más todavía. Sí, totalmente de acuerdo, Mariela, con lo que hablas, tomando dos puntos importantes, pensando también en el desafío que es el retorno a la presencialidad y lo que tú bien decías también, exactamente, ¿no? De que muchos niños aprendieron a leer en pandemia y que llegan a la escuela sin una base sólida. Bueno, personalmente conozco varios casos también donde los docentes no saben cómo poder como equiparar, ¿no? Equilibrar esas diferencias tan grandes que hay. Entonces, efectivamente, es un desafío enorme y como tú dices, ¿no? Es la base, ¿no? La lectoescritura es tan importante, entonces es un desafío enorme que tiene la región. Y por otro lado, la falta de evidencia y de sistematización. También yo creo que falta esa cultura de sistematizar también, porque se producen muchos programas muy interesantes. A mí me sorprende la riqueza que hay en la región en relación a las ideas, a los proyectos, a las innovaciones, a cómo logramos hacer con pocos recursos, pero se logra de todas maneras y con creces muchas veces. Los resultados son muy buenos, pero luego cuando uno va a buscar la sistematización de ese proyecto para poder decir, mira, la evidencia está acá, no existe. Así es, así es. Sí, Entonces, tenemos poca cultura de escribir o de sistematizar lo que hacemos, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Sí. Bueno, Mariela, muchas gracias por tu participación, perdón. Quería saber si tienes algunas palabras finales que quieras decir, algún comentario que quieras hacer ya para finalizar la entrevista. Bueno, pues nada, solo agradecerles el espacio, ¿verdad? Y pues ponernos a la disposición de ustedes, de otros colegas que estén trabajando y en lo que nosotros podamos aportar
compartir nuestra experiencia o de lo que hemos producido que pueda ser útiles, realmente pues estamos a la orden y creemos que estos espacios donde podemos conectar también iniciativas que la región está conociendo y está teniendo, pues son sumamente valiosas. Así que muy agradecida por el espacio y la oportunidad de compartir. Muchas gracias, Mariela. Realmente una conversación muy interesante, ¿no? Yo me quedo por lo menos con 3 puntos, que es la sistematización, la evidencia y la articulación entre todos los actores educativos de la región, porque es la manera en que podemos continuar, ¿no?, a trabajar en la educación. Así que nuevamente muchas gracias por esta entrevista. Gracias a las organizaciones que hacen esta iniciativa posible, también a la Alianza Mundial para la Educación, el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, la Organización de Estados del Caribe Oriental y a todo el equipo SUMA a cargo de esta iniciativa tan importante para seguir pensando y debatiendo sobre educación en la región con todos los actores que estén dispuestos a participar, por supuesto. Los invitamos a sumarse a la fanpage, a la fanpage de Facebook que pueden encontrar como KICS-LAC Hub, para seguir de cerca las actividades, las novedades, así como el sitio web www.gpkicks.org. En suma, estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn y en nuestro sitio web www.sumaedu.org, donde podrán encontrar todas las novedades, webinars, eventos y noticias importantes. Otra vez, muchas gracias por compartir este espacio. Gracias, Mariela, gracias a toda la Red Ley y nos vemos muy pronto.